Cierra los ojos por un momento e imagina a alguien que no necesitas impresionar. Alguien con quien no te sientes juzgado, ni presionado, ni agotado. Alguien con quien puedes simplemente ser. No perfecto, no siempre brillante, no siempre fuerte, solo tú. Cuando alguien es para ti, el alma lo sabe. No necesita explicaciones, ni certezas absolutas. Solo siente. Una calma que no puedes forzar. Una conexión que no puedes negar. Y aunque el mundo allá afuera sea un caos, cuando estás con esa persona, todo se silencia. Este video no es sobre cuentos de hadas. Es sobre almas que se reconocen en medio del ruido, que no necesitan prometerse eternidades, porque se eligen en cada presente. Quédate, porque al final de este video te revelaré una verdad esencial que muy pocos descubren a tiempo, como saber, desde lo más profundo, si esa persona que está hoy en tu vida es un encuentro del alma o un reflejo de tu herida. Esta es la guía que muchos buscan, pero que solo algunos se atreven a mirar dentro para encontrar. Si has amado a alguien que no te eligió. Si has sentido que dabas más de lo que recibías. Si alguna vez pensaste que el amor debía doler para ser verdadero, entonces este video es para ti. Porque cuando alguien es para ti, no se siente como una batalla, se siente como un refugio. Sus palabras no son dagas, son bálsamo. Su presencia no te apaga, te ilumina. Y ahora quiero invitarte a algo importante. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos desde el alma, no desde las apariencias. Y cada video es una exploración profunda de lo que muchos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. No estás solo, no estás sola. Y puede que en este viaje encuentres la respuesta que has estado buscando durante años. Respóndete con sinceridad. ¿Estás con alguien que te mira con ojos que te entienden, o solo con ojos que te evalúan? ¿Estás siendo amado o estás negociando migajas de afecto? Porque cuando alguien es para ti, tu corazón no siente ansiedad, siente paz. No tienes que rogar, ni convencer. Simplemente fluyes, como si sus caminos y los tuyos se hubieran cruzado mucho antes de este tiempo. Te invito a quedarte. Porque en los siguientes minutos conocerás historias reales de personas que, entre heridas, miedos y dudas, descubrieron lo que significa realmente cuando alguien es para ti. Y si te quedas hasta el final, esa revelación podría cambiar tu forma de amar y de elegir. El primer ejemplo es el de Laura, una mujer de 38 años que pasó casi toda su vida tratando de encajar. Creció en un hogar donde el amor siempre parecía condicionado: si sacas buenas notas, te quiero; si no das problemas, te valoro. Aprendió a volverse invisible para ser aceptada. Cuando entró en su primer gran relación, repitió el patrón, se convirtió en lo que su pareja quería. Se arreglaba como él prefería, evitaba conflictos para no incomodarlo, y hasta dejó de ver a sus amigos porque a él le molestaban. Lo llamaba amor, pero en el fondo, había una tristeza que no podía explicar. Una tristeza muda, que se sentía cada noche al apagar la luz. Un día conoció a Gabriel, en una charla de arte. No hubo fuegos artificiales, ni declaraciones poéticas. Solo una conversación honesta, tranquila. Pero algo dentro de ella se removió. Gabriel no le pedía que cambiara. No la llenaba de elogios vacíos, pero sí la miraba como si pudiera ver cada parte de su historia, incluso las que ella nunca se atrevía a mostrar. Con él, Laura empezó a hablar de cosas que nunca había dicho en voz alta: su miedo al abandono, su inseguridad con su cuerpo, su necesidad de ser validada. Y en lugar de alejarse, Gabriel se quedó. No para arreglarla, sino para caminar a su lado. Cuando estoy contigo, le dijo una vez, siento que estoy en casa, pero no una casa donde todo está ordenado, sino una donde puedo desordenarme sin miedo a que me cierren la puerta. Esa fue la primera vez que Laura sintió lo que significa que alguien sea para ti. No porque complete tus vacíos, sino porque los abraza contigo. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has estado con alguien que te exige perfección,
¿O has conocido a alguien que te acepta incluso en tu caos? Esa es una de las claves. Cuando alguien es para ti, no huyes de tus sombras. Las compartes. Y la otra persona no enciende la linterna para señalar tus fallas, sino para caminar contigo en lo oscuro. Piénsalo por un instante. ¿Con quién te sientes libre? ¿Con quién puedes llorar sin sentirte débil? ¿Con quién puedes quedarte en silencio y aún así sentirte profundamente acompañado? No subestimes esas respuestas. El alma tiene su propio lenguaje, y casi siempre se expresa a través del cuerpo, un suspiro profundo, una tensión que desaparece, una sonrisa que brota sin esfuerzo. Aún nos esperan más historias, y cada una nos lleva más cerca de comprender cómo se siente realmente cuando alguien es para ti. Y recuerda, al final de este video, te compartiré una verdad que podría ayudarte a no volver a conformarte con amores que solo te vacían. El segundo ejemplo es el de Marcos, un hombre de 44 años que llevaba casi una década en un matrimonio silencioso. No había gritos, no había peleas. Pero tampoco había risas. Tampoco había miradas que se buscaran. Vivía como quien cumple una condena sin barrotes, encerrado en la rutina. Todos lo admiraban, qué buen proveedor, qué esposo tan tranquilo, qué padre tan responsable. Pero nadie sabía que cada noche, antes de dormir, Marcos sentía que su alma se apagaba un poco más. Fue en una reunión laboral, en una ciudad distinta, cuando conoció a Nina, una mujer sencilla, directa, sin dobleces. No era el tipo de mujer que te deslumbra a primera vista, pero había algo en su forma de hablar, una especie de verdad. En un paseo casual por la ciudad, ella le preguntó, ¿eres feliz, Marcos? Él se quedó en silencio. Nunca se había permitido formular esa pregunta. No porque no tuviera respuestas, sino porque temía que la respuesta fuera un grito encerrado. Pasaron solo unos días, pero suficientes para despertar algo en él. No se trataba de infidelidad física ni de pasión prohibida. Se trataba de sentirse visto. De sentir que alguien lo escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin esperar que cumpliera un rol. Nina le mostró algo que él no sabía que anhelaba, autenticidad. Y en esa autenticidad, entendió lo que era sentirse vivo otra vez. Sentir que podía hablar sin filtros. Que podía decir tengo miedo, me siento solo, no sé quién soy, y que no sería menos hombre por hacerlo. No todos los encuentros están destinados a convertirse en relaciones. Algunos llegan para mostrarte lo que es posible. Para recordarte que el alma se enciende cuando hay verdad. Que a veces lo más amoroso no es quedarse, sino atreverse a cambiar de dirección. ¿Y tú? ¿Qué tan cómodo estás en lo que conoces? ¿Qué tanto de ti estás dejando morir para mantener una estabilidad que no nutre? Hay relaciones que sostienen, y hay relaciones que adormecen. Cuando alguien es para ti, lo sabrás porque te despierta. Te sacude. Te devuelve a ti. Y si algo resuena contigo hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Lo que te voy a revelar al final te ayudará a distinguir con más claridad cuando el amor es real, y cuando solo es costumbre disfrazada de cariño. La tercera historia es la de Julia, una mujer de 29 años que siempre había buscado el amor como si fuera una validación. Desde muy joven, aprendió que su valor parecía crecer cuando alguien la elegía. Era la amiga que siempre estaba ahí, la novia que decía sí a todo, la que pedía perdón incluso cuando no era su culpa. En el fondo, le aterraba quedarse sola, porque la soledad le hacía recordar una infancia llena de silencios fríos y ausencia emocional. Estuvo en varias relaciones. Algunas largas, otras fugaces. Todas tenían un patrón común, se adaptaba tanto al otro que terminaba perdiéndose a sí misma. Julia confundía intensidad con amor, drama con pasión, dependencia con compromiso. Hasta que conoció a Samuel. Samuel no llegó como una tormenta. No le prometió el cielo ni le juró amor eterno. Solo fue, constante. Escuchaba. Preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta.
Cuando ella decía que no se sentía bien, no intentaba arreglarla. Solo la abrazaba en su oscuridad. Y poco a poco, Julia empezó a sentir algo nuevo, paz. Fue desconcertante. No había mariposas aceleradas. No había adrenalina. Había tranquilidad. Y en esa tranquilidad, comenzó a descubrirse. A reconocerse sin necesidad de complacer. Samuel le decía, no tienes que hacer nada para que me quedes. Yo te elijo en tu forma más sincera. Esas palabras la confrontaron. Porque por primera vez, alguien no quería una versión idealizada de ella, la quería a ella, tal como era. Con Samuel aprendió algo que cambiaría su manera de amar para siempre, que cuando alguien es para ti, no necesitas esforzarte en ser suficiente. Te vuelves suficiente porque ese alguien te ve con los ojos del alma. No te pide que te transformes en algo que no eres. Te invita, simplemente, a ser. ¿Y tú, alguna vez has sentido que para mantener una relación debes disfrazarte? ¿Has temido que si te muestras por completo, el otro se irá? El verdadero amor no huye de tu sombra, la abraza. Y a veces, cuando alguien es realmente para ti, no sentirás fuego que quema, sentirás hogar. Recuerda, si estas historias te están ayudando a ver tu vida desde otro lugar, quédate hasta el final. Porque voy a revelarte una verdad sobre las conexiones profundas que no te han contado, y podría ayudarte a sanar. La cuarta historia nos lleva a la vida de Ernesto, un hombre de 51 años, divorciado y con 2 hijos adultos que casi no ve. Trabaja como contador en una empresa desde hace más de 20 años. Su rutina es una sombra que se repite sin sorpresas: oficina, casa, televisión, cama. Nunca fue un hombre emocionalmente abierto. Desde niño, le enseñaron que los hombres no lloran, que ser fuerte era sinónimo de callar, de no mostrar necesidad, de no suplicar afecto. Después del divorcio, Ernesto se convenció de que el amor ya no era para él. Que a su edad, lo que quedaba era simplemente sobrevivir a los días. Hasta que conoció a Marta, una mujer con la risa fácil y una sensibilidad desbordante. La conoció por casualidad en la fila de una librería, cuando discutían si leer poesía aún tenía sentido en estos tiempos. Lo que comenzó como una conversación trivial, se volvió hábito. Café los viernes, caminatas los domingos, largas charlas en las noches. Marta tenía una forma extraña de mirar a Ernesto, como si viera algo en el que ni siquiera él sabía que existía. Le hablaba de sus emociones como si fueran mapas, le contaba de sus miedos con ternura, sin juicio. Y algo comenzó a cambiar en él. Un día, Ernesto le dijo, no entiendo por qué me sigues viendo, no soy nada especial. Marta le respondió, no necesitas ser especial para mí. Solo necesitas ser tú. Y eso me basta. Ernesto se dio cuenta de que cuando alguien es para ti, no intenta completarte. No quiere salvarte. Quiere caminar contigo mientras aprendes a salvarte tú mismo. Cuando alguien es para ti, no te hace sentir más joven ni más exitoso ni más feliz, simplemente te hace sentir vivo. Y eso fue lo que Marta despertó en él, vida. Esa sensación cálida y profunda de que aún con cicatrices, aún con errores, aún con años vividos, seguía siendo digno de amor. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya es tarde para ti? ¿Cuántas veces creíste que lo mejor ya pasó? El alma no entiende de tiempo ni de edad. Solo reconoce cuando alguien la toca con verdad. Y cuando eso sucede, no importa cuántos años tengas, siempre es un buen momento para volver a amar. Quédate conmigo, porque al final de este video, te revelaré cómo identificar si una conexión es realmente auténtica o solo una repetición de tus heridas no sanadas. La quinta historia nos lleva al corazón de Paula, una mujer de 33 años que vivía en una ciudad lejana a su familia, dedicada completamente a su trabajo como diseñadora gráfica. Había pasado los últimos años convencida de que el amor era una distracción peligrosa, un lujo que no se podía permitir si quería cumplir sus sueños. Paula venía de una infancia difícil, una madre ausente,
un padre autoritario, y la sensación permanente de que debía ganarse todo, hasta el cariño. Cada vez que conocía a alguien, se ponía una máscara. Mostraba su mejor versión, la divertida, la creativa, la independiente. Pero por dentro, había una niña asustada que temía ser rechazada si se mostraba tal cual era. Hasta que conoció a Lina, una compañera del coworking donde trabajaba. Lina era diferente, calmada, honesta, directa. No jugaba a los roles ni tenía miedo de decir lo que sentía. Con el tiempo, comenzaron a salir, primero como amigas. Pero Paula notó algo nuevo, no tenía que impresionar a Lina. Podía hablar de su ansiedad, de sus miedos, de cómo a veces se sentía sola incluso rodeada de gente. Lina la escuchaba, sin interrumpirla. Sin querer cambiarla. Solo la sostenía con su presencia. Una noche, después de una conversación profunda, Paula rompió en llanto. Se sentía expuesta, vulnerable. Y Lina simplemente le dijo, no quiero que te escondas más. No vine a quererte solo en tus días buenos. Vine a quererte completa. En ese momento, Paula entendió que cuando alguien es para ti, lo sabes no por la euforia, sino por la calma. No por los fuegos artificiales, sino por la seguridad que sientes al quitarte todas las máscaras y seguir siendo vista y elegida. ¿Cuántas veces te has sentido obligado a mostrar solo tus luces para no perder a alguien? ¿Cuánto tiempo llevas negando tu tristeza, tu fragilidad, tu lado más humano, por miedo a no ser suficiente? Cuando alguien es para ti, no tienes que negociar tu verdad. Puedes mostrar tus sombras sin temor a que huyan. Porque, quien es para ti no se asusta, no se va. Se queda. Y te ayuda a iluminar lo que tú creías imperdonable. Y ahora que hemos visto estas 5 historias, quédate, porque al final te revelaré el signo más claro, el más profundo y silencioso, de que esa persona que tienes al frente es verdaderamente para ti. Quizás una de las señales más profundas y menos reconocidas de que alguien es para ti, es el silencio compartido. No ese silencio incómodo, lleno de tensión o de preguntas sin respuesta, sino el silencio que se siente como un refugio. Como si el alma pudiera quitarse los zapatos, sentarse en el sofá del otro y simplemente descansar. ¿Alguna vez has sentido eso? Estar con alguien sin necesidad de hablar, sin sentir la presión de entretener, sin miedo a que te malinterpreten. Solo estar. Y que ese estar sea más que suficiente. Carl Jung decía que el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay una reacción, ambas se transforman. Cuando alguien es para ti, esa transformación no siempre es ruidosa ni explosiva. A veces es una paz que nunca antes habías sentido. Una sensación de haber llegado a casa, aunque no sepas bien dónde queda casa. Pero volvamos a ti. ¿Te has preguntado si en tus vínculos te sientes en paz o en alerta? ¿Estás en relaciones donde necesitas medir cada palabra, controlar cada emoción, asegurarte de no ser demasiado? Porque cuando alguien es para ti, no tienes que ser menos. Ni esconder tu intensidad. Esa persona no solo la acepta, la celebra. Y no hablamos de perfección. Habrá desacuerdos, momentos difíciles, días grises. Pero la diferencia está en cómo se enfrentan. Cuando alguien es para ti, no usará tus heridas como armas. No desaparecerá en los momentos duros. Se quedará. Y no solo se quedará, te mirará con los ojos de quien sabe que incluso roto, eres valioso. Recuerda esto, la persona correcta no es la que nunca te hiere, sino la que, al hacerlo, es capaz de reconocerlo, pedir perdón y construir contigo un espacio donde ambos puedan sanar. Ahora que ya has visto historias reales y has reflexionado sobre tu propio camino, quiero que sigas conmigo, porque lo más importante está por revelarse, la guía interior que todos tenemos para reconocer, sin duda, cuando alguien es para nosotros. ¿Te ha pasado que sientes algo en lo más profundo de tu pecho, una certeza inexplicable, una voz callada pero insistente que te dice sí, es aquí? Quédate. Porque en los próximos minutos,
Vamos a hablar de esa brújula interna que Jung llamaba el alma y que nunca se equivoca cuando se trata del amor verdadero. Lo que Jung intuía, y que muchas veces olvidamos, es que el alma sabe. No con palabras. No con razonamientos lógicos. Sabe con sensaciones, con símbolos, con ese lenguaje silencioso que solo entendemos cuando estamos dispuestos a mirar hacia adentro. Cuando alguien es para ti, el alma te lo susurra. Y lo hace a través de señales sutiles, esa calma que sientes al lado de esa persona, ese impulso natural de ser tú sin miedo, esa ausencia de ansiedad cuando no están hablando. Porque la conexión no depende del contacto constante sino de algo más profundo, la resonancia emocional. Te contaré la historia de Marina, una mujer de 52 años, divorciada después de un matrimonio de 25. Pasó los primeros 2 años tras la separación huyendo de sí misma, viajes, redes sociales, fiestas, hasta que un día se sentó frente al espejo y se hizo la pregunta que nunca se había atrevido a formular. ¿Qué estoy buscando realmente? Fue ahí donde comenzó su transformación. Tiempo después, conoció a Daniel, un hombre con quien no tuvo una atracción instantánea, pero sí una paz inmediata. No mariposas en el estómago, sino una especie de hogar. Con él no sentía que tenía que demostrar nada. No era perfecta, no era joven, no era la misma. Pero era vista. Escuchada. Y por primera vez en años, comprendida. Marina descubrió que cuando alguien es para ti, no necesitas ser lo que fuiste, sino lo que eres. Y lo que estás en proceso de ser. Con Daniel no hubo grandes fuegos artificiales, pero sí una llama constante, cálida, que no se apaga cuando viene el viento. ¿Te ha pasado que alguien no te deslumbra, pero te abraza el alma sin tocarte? Es ahí donde empieza la intuición a hablar. Y es importante decir esto, no siempre es inmediato. No siempre es fácil. A veces, nuestras heridas hacen que desconfiemos incluso de lo bueno. A veces el alma reconoce, pero la mente interfiere. Por eso es tan importante callar el ruido externo para poder escuchar la única voz que no miente, la tuya. Quizás hoy estás en una relación y te preguntas si esa persona es para ti. O quizás estás solo y te cuestionas si alguna vez aparecerá alguien con quien puedas sentir lo que aquí estamos describiendo. Mi respuesta no es una fórmula mágica, pero sí es una promesa. Si aprendes a estar contigo, a escucharte, a sanar tus heridas, llegará alguien que resuene con tu alma y no con tu carencia. La pregunta no es, ¿dónde está esa persona? La pregunta es, ¿estoy preparado para reconocerla cuando llegue? Y eso lo vamos a ver en lo que viene. Porque al final de este video, vamos a revelar las 5 señales internas que nadie te cuenta, pero que el alma siempre utiliza para avisarte, es aquí. Es él. Es ella. No lo dejes ir. Ahora te contaré la historia de Omar, un joven de 29 años, programador, solitario por naturaleza. Él no creía en el amor. No por cinismo, sino por decepción. Su padre había abandonado a su madre cuando él era niño, y desde entonces había decidido que amar era exponerse a ser herido. Sus relaciones eran breves, funcionales, sin profundidad. Hasta que conoció a Elena. Elena no fue lo que él esperaba. No compartían hobbies, ni estilo de vida, ni visión del futuro a simple vista. Pero había algo imposible de explicar con lógica, cuando estaban juntos, el tiempo se detenía. No hablaban de cosas extraordinarias, pero todo se sentía extraordinariamente vivo. La conexión no era explosiva, era serena. Y Omar, por primera vez, bajó la guardia. No porque ella lo convenciera, sino porque no sentía que tenía que defenderse. Y aquí viene una verdad profunda, cuando alguien es para ti, no te activa tus traumas, te ayuda a sanarlos. No juega con tus inseguridades, sino que te invita a confiar. No te exige perfección, sino que abraza tu proceso. ¿Has estado alguna vez con alguien con quien puedes ser completamente tú, sin miedo a ser demasiado o a no ser suficiente? Esas personas no son comunes.
Y no siempre llegan cuando las esperas. A veces, como en el caso de Omar, llegan cuando menos crees merecerlas. Cuando ya no estás buscando. Cuando simplemente te estás permitiendo vivir desde la autenticidad, no desde el vacío. La historia de Omar cambió cuando dejó de buscar una relación que lo distrajera de sí mismo y comenzó a vivir una que lo acercara a su verdad. Porque lo que sentimos con alguien no siempre se trata de química. Muchas veces se trata de reconocimiento. De memoria emocional. De algo más antiguo que la mente, el alma que dice, tú ya has estado aquí, conmigo. Y eso nos lleva a una pregunta poderosa que quiero que te hagas ahora mismo. ¿Estás buscando desde tu vacío o desde tu plenitud? ¿Desde la necesidad o desde la verdad? Porque cuando alguien es para ti, no llena tus huecos. Te acompaña mientras tú mismo lo sanas. ¿Quieres saber cómo identificar eso de forma clara y sin confusión? En unos minutos te compartiré 5 señales profundas que pueden ayudarte a reconocer una conexión verdadera cuando llegue. No las señales que ves en redes sociales o en películas, sino las que el alma entiende. Señales silenciosas, pero ciertas. Ahora sí. Tal como te prometí, aquí vienen las 5 señales silenciosas, pero profundas, que el alma reconoce cuando alguien verdaderamente es para ti. No son mariposas en el estómago, no son fuegos artificiales, son verdades sutiles que no necesitan alardes, porque nacen desde lo más hondo. Primera señal, no necesitas fingir. Con esa persona, simplemente eres. Puedes mostrar tu luz, pero también tu sombra. Puedes hablar de lo que te duele, de lo que te asusta, de lo que aún estás sanando, y no sentir vergüenza. Porque esa persona no te juzga, te ve. Y cuando alguien te ve con ojos de comprensión y no de expectativa, tu alma lo sabe, aquí hay un refugio. Segunda señal, el tiempo no pesa. No importa si pasan horas o días en silencio, si los planes cambian o si el mundo afuera se vuelve caótico. Con esa persona, el tiempo fluye. No hay necesidad de forzar nada, ni de llenar los vacíos con palabras huecas. Basta estar. Porque cuando alguien es para ti, no necesita invadirte, solo acompañarte. Tercera señal, te empuja a ser mejor, sin exigirte cambiar. Te inspira. Te recuerda quién eres cuando tú lo has olvidado. Pero no desde el reproche, sino desde el amor. Como cuando un espejo no distorsiona tu imagen, sino que la devuelve limpia, clara, honesta. Esa persona cree en tu mejor versión, incluso cuando tú dudas de ella. Cuarta señal, hay sincronías que no puedes explicar. Coincidencias que parecen guiadas por algo más. Se reencuentran en momentos clave, piensan lo mismo sin haberse hablado, sienten que ya se conocían antes de haberse visto. No es magia, pero tampoco es casualidad. Es resonancia. Como si sus almas se reconocieran más allá de esta vida. Quinta señal, la paz interior crece, incluso cuando hay tormentas. No todo es perfecto. Hay discusiones, diferencias, días nublados. Pero aún en medio del conflicto, hay respeto. Hay ternura. Hay ese hilo invisible que no se rompe, que sigue latiendo. Porque el vínculo no está hecho solo de emociones, sino de una decisión silenciosa. Me quedo contigo, incluso cuando duela. Y aquí va la gran revelación, esa verdad que muchos pasan toda la vida buscando afuera, sin saber que nace dentro. Cuando alguien es para ti, no viene a completarte, sino a ayudarte a recordar que ya estabas completo. A veces buscamos a la persona correcta como si fuera un tesoro escondido en algún rincón del mundo. Como si amar fuera encontrar a alguien que encaje en nuestra lista de deseos, que cure nuestras heridas o que nos rescate del vacío. Pero lo que nadie nos dice, y esto es lo más importante de todo, es que el verdadero amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de reconocer, en medio de la imperfección, un hogar. ¿Sabes qué sintieron las 5 personas de las que te hablé cuando descubrieron que ese alguien sí era para ellos? No fue euforia, ni obsesión, ni miedo a perder. Fue calma.
Una calma que no venía de la certeza del futuro, sino de la presencia del ahora. Una sensación de pertenecer, sin tener que pedir permiso. Una paz que nace cuando dos almas dejan de luchar por ser amadas y simplemente se aman. Carl Jung decía que el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso es el amor verdadero, una transformación mutua, profunda, lenta y a veces incómoda, pero siempre liberadora. No es alguien que viene a completarte, es alguien que llega cuando tú ya te estás completando. Y juntos, no se aferran, se eligen. Una y otra vez. Así que si estás esperando una señal para dejar de conformarte con vínculos superficiales, esta es la señal. No te conformes con alguien que no ve tu alma. No te conformes con una historia donde tienes que suplicarle al otro que te escuche, que te valore, que se quede. No es ahí. Cuando alguien es para ti, lo sabrás porque no tendrás que convencerlo. Estará contigo incluso en tus días más grises. Y tú también te quedarás, no por necesidad, sino por amor. Un amor que da, que construye, que repara, que respeta. Ahora, respóndete con el corazón abierto. ¿Estás con alguien que te ve o con alguien que te necesita a medias? ¿A quién tendrías que soltar para abrir espacio a quien de verdad es para ti? ¿Y estás dispuesto a convertirte en esa persona para alguien más? Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para más contenido que hable directo al alma. Y recuerda esto. Cuando el alma reconoce a su par, no hay ruido que lo opaque. Solo un susurro que dice, es aquí. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, ámate tanto, que no te duele esperar a quien sí sabrá cómo cuidarte.